Sí, mi pantalla dice la luz. ¿Ven ustedes lo mismo? ¿Ahí? ¿Ya? Ya, chiquillos, vamos a comenzar esta clase a trabajar con un tema nuevo. O sea, es nuevo en general, el tema de la luz es nuevo, pero tiene relación con muchas de las características que habíamos visto antes. Ya habíamos visto el tema de las características o las ondas si tenían la capacidad de refractarse o no refractarse, si se podían reflejar. Entonces esas características que habíamos trabajado antes, las vamos a ver ahora también. Ya, vamos a comenzar entonces. Déjenme terminar de admitir a los que me quedan pendientes y empiezo. A ver si. Ya, chiquillos. Miren, vamos a comenzar entonces con una primera actividad, recordando más o menos los que habíamos trabajado antes. Y yo quiero que ustedes me digan qué tienen en común, según lo que ustedes creen, y en qué se diferencian las imágenes que aparecen ahí en pantalla. ¿En qué tienen en común estas imágenes? ¿Qué tendrán de diferentes? ¿Qué creen Que ustedes? emiten, ¿Que emiten qué cosa? que emiten luz, Sí, como solo dice la cámara. emiten luz. ¿O tenemos Aunque el otras? espejo refleja. Ya, sí, algunas emiten luz y otras reflejan luz como el espejo. ¿Son todas naturales o serán algunas ahí creadas por el hombre? El fuego vendría siendo una. ¿Una de cuáles? ¿Creada por el hombre o natural? eh, Creada por el hombre, porque de la naturaleza el fuego no aparece porque sí. Ya, sí tienes razón, a excepción de que, no sé, pues, justo hubiera un trozo de vidrio ahí y hubo una tormenta así, y cayó un rayo, ahí podría quizás haber sido ahí natural, pero sí, súper bien. Así que eso es lo que Mm. vamos a comenzar a trabajar ahora, vamos a ver lo que son las fuentes de luz. Y como bien lo distinguen ustedes, vamos a ver que hay fuentes naturales y artificiales, y fuentes que tienen la capacidad, dígame. Le quería decir que me iba a enseñar para que me puedan decir de nuevo porque se escucha muy mal el audio. ¿Se escucha muy mal el audio? Ya mira, te Sí, vas a decir, desde mi computador. ya, sálete entonces y después te admito, no hay problema. No, Ya, chiquillos, mira, entonces vamos a comenzar con fuentes de luz, como ustedes bien lo decían. Recién hay fuentes de luz que tienen la capacidad de emitir, otras como el espejo que tienen la capacidad de reflejar, pero que siguen siendo fuentes de luz. ¿Por qué? Porque los criterios en los que uno los clasifica son diferentes. Ya, entonces vamos a ver las fuentes que son naturales. ¿Ya? Estas fuentes, chiquillos, son aquellas que tienen la capacidad de emitir luz sin que hayan sido intervenidas por el hombre. Ya, como la luna podría ser. ¿Qué otra fuente podría ser una fuente natural de luz? Hay una luciérnaga. ¿Qué otra fuente podría ser natural? Que tenga la capacidad de emitir luz, pero sin que haya estado en la mano del hombre ahí entre medio. Ya, el sol también, sí, súper bien. Ya, y vamos a ver también que existen las fuentes que son artificiales. Estas también tienen la capacidad de emitir luz. La diferencia es que aquí hubo intervención del hombre. Las ampolletas, las velas. ¿Qué otro más, chiquillos, podría ser una fuente de luz artificial? Voy al chat al tiro y les digo. Ya, la linterna también, sí, súper bien. Entonces son naturales cuando tienen la capacidad de emitir luz por sí mismas, ya sin la intervención del hombre, y son artificiales si hay mano del hombre ahí entre medio. Veamos entonces las otras clasificaciones. Y después nos vamos a dar cuenta que las primeras que yo les mostré ahora y las de recién las de que vienen se van a mezclar. Veamos, miren. También tenemos fuentes de luces que son primarias,
Acá las fuentes de luz primarias son aquellas que ellas mismas tienen la capacidad de emitir luz. Ya no las estamos clasificando en que sean naturales o artificiales, ya, sino que solo ellos por sí mismos tienen la capacidad de emitir luz. Por lo tanto, aquí podríamos mostrar el ejemplo de la luciérnaga, que aparecía antes en la natural, pero la ampolleta aparecía en los ejemplos de las artificiales. Por lo tanto, sí, la ampolleta es artificial, pero también tiene la capacidad de emitir su propia luz. Por eso se considera como una fuente de luz primaria. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Me dicen sí o no? Ya, y por otra parte, tenemos las fuentes de luz que son secundarias. Las fuentes de luz secundarias son aquellas que también tienen la capacidad de emitir luz, pero no la tienen por sí mismas, sino porque la reflejan de otros cuerpos. La luna, de hecho, es una fuente de luz natural, pero es secundaria porque la luna no tiene luz propia, sino que emite la luz que llega del sol, ya por lo tanto refleja esa luz. Así que se entiende hasta ahí entonces la diferencia entre lo que es primaria, secundaria, natural y artificial. ¿Me dicen sí o no? Sí, ya. Avanzamos entonces. Mira, aquí vienen unos ejemplos. La gracia es que ustedes me vayan diciendo qué tipo de fuente de luz es. Ahí, chiquillos, ampolleta. ¿Qué tipo de fuente sería? Artificial. Ya, ¿y le faltaría algo más? Acuérdate que es artificial o natural. Ahí está, primaria o secundaria. Primaria en este caso. Veamos la otra, la luna. Natural, ¿Y? primaria. No, no es primaria, es secundaria. Acuérdate que emite la luz Ah. que le llega al sol, la refleja. Ah, sí, como el espejo. Como el espejo, similar al espejo. Ahí el sol. Natural. Natural primaria. Natural primaria, súper. Natural y primaria. ¿Y estas cositas de aquí abajo los han visto estos, las que están acá? Son para hacer fuego. No, son estas cositas, estos símbolos que hay en los autos cuando quedan en pana, que están generalmente como en las maletas, para colocarlos en carretera, cuando uno está como en Ah, como los letreros de las carreteras, funcionan iguales. Ya, entonces ahí decían que artificiales, ya, súper, pero ¿emiten luz propia o la reflejan? emiten los emiten. La flecha. No, reflejan, chiquillos, la luz que llega. Ya, porque si los Ah. carreteros nos pasa, no sé, por una carretera así las luces prendían que no corresponden, yo no voy a ver los letreros, pero si pronto las luces del auto voy a reflejar esa luz, por eso refleja en este caso la luz, y sería una fuente artificial y secundaria. ¿Ya por qué? Porque emite la luz que ya refleja la luz, ya no es que la emite por sí mismo, sino que refleja la luz que viene de otro cuerpo. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, preguntas hasta ahí? Chiquillos, para también ver el tema de la luz, nosotros necesitamos entender cuáles son los materiales que existen. Los tenemos que haber visto alguna vez. ¿Ya? Entonces tenemos los cuerpos que son transparentes, translúcidos y opacos. Los cuerpos transparentes son los que dejan pasar casi toda la luz. ¿Ya? Un vidrio, ya generalmente un vidrio muy limpio, es un cuerpo transparente que permite que la luz pase. ¿Ya? Las personas que usamos lentes también tenemos cuerpos transparentes frente a nuestros ojos que permiten que la luz pase. Pero también tenemos los cuerpos translúcidos que permiten que pase, pero que pase una cierta cantidad de luz nomás. Ya los visillos de las cortinas, los visillos pueden ser cuerpos translúcidos porque se permiten la luz, pero que no que pase toda la luz. ¿Ya? O un plástico también es un cuerpo translúcido, ya no permite que pase toda la cantidad de luz, pero un porcentaje de ella lo hace. Y por otra parte, finalmente tenemos los cuerpos que son opacos, que no permiten que pase la luz, como un ladrillo, una muralla, una tabla. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguien tiene ahí el micrófono prendido? Si lo pudiera apagar, se lo agradezco.
Chiquillos, ¿dudas, consultas hasta ahí? Porque ahora vamos a ver cuáles son las características de la luz. Características que yo creo que ustedes saben. ¿Ya? ¿Avanzamos entonces? Ya, chiquillos, para nosotros comenzar a trabajar lo que es la luz, necesitamos entender que hay teorías. ¿Ya? Las teorías, chiquillos, la gracia que tiene una teoría físicamente es que puede ser refutable, ya que se puede ir avanzando y se puede ir estudiando, dependiente de cómo vaya avanzando el tiempo. Ya, por lo tanto, puede ser mejorable o modificable en el tiempo. ¿Ya? Miren acá. Ahí está la teoría ondulatoria, la teoría corpuscular y la teoría dual. La teoría dual es la que se utiliza actualmente. Veamos entonces, miren. Ya, la teoría ondulatoria, ya, la teoría ondulatoria es una de las primeras teorías que se hacen en esta parte de la física. ¿Ya? ¿Qué decía la teoría ondulatoria? El Christian Huygens decía que la luz se comportaba como una onda. ¿Por qué? Porque tenía características similares a las del sonido. ¿Se acuerdan que el sonido se podía refractar cuando cambiaba de medio? Entonces él decía que sí, la luz cumplía con estas características. Ya también decía que podía traspasar o viajar por medios que fueran translúcidos o transparentes, ¿ya? Y ese hecho de que pudiera viajar de un medio a otro también lo asociaban a una característica de las ondas, que era la transmisión y la refracción. Por lo tanto, él apoyaba que la luz fuese una teoría ondulatoria, o que fuera una onda. ¿Ya? Por otra parte estaba Newton, que aparece mucho en el tema de física, y Newton decía que había una teoría corpuscular que decía que la luz no era una onda, sino que eran partículas chiquititas. ¿Ya? Supuestamente Newton decía que la luz estaba compuesta por pequeñas partículas. Entonces, si yo miraba que frente a, no sé, a mis ojos tenía un computador, habían partículas que iban, ya veían que había un computador y se devolvían con esa información, que rebotaban como una pelota de ping-pong. Entonces él decía que la luz no era una onda, sino que era una partícula. ¿Por qué? Porque podía rebotar y devolverse. Y ahí estaba como esta disputa, porque ese hecho de rebotar y devolverse también está asociado al fenómeno de la reflexión. ¿Ya? Entonces ahí aparece Albert Einstein con esta teoría dual, que dice que la luz tiene como una doble personalidad, que puede ser una onda o puede ser una partícula, dependiendo de las características que tenga. ¿Ya? ¿Cuándo es una onda? Cuando puede cambiar de medio, cuando se puede comportar como una partícula o como un corpúsculo cuando choca y se devuelve, o cuando forman sombras. Las sombras también apoyan la teoría corpuscular. Entonces, como resumen, yo les puedo decir que la luz tiene como esta doble personalidad. Puede ser onda o puede ser partícula, dependiendo del comportamiento que tenga. ¿Se entiende hasta ahí? Y al final tiene como doble personalidad. Puede ser onda o partícula, dependiendo como de la situación en la que esté. ¿Se entiende hasta ahí, chiquillos? ¿Me dicen sí o no? Veo al tiro el chat. Ah, el dual, la Cata pregunta por el dual dice que yo no puedo afirmar que la luz pueda ser solo partícula o pueda ser solo onda. Entonces la teoría dual dice que bajo ciertas circunstancias se puede comportar o como onda o como partícula, como que tenga esta doble personalidad, que va a depender de la situación, cuál sea, si es onda o es partícula. A eso se refiere con dual. Ya puede ser una o la otra dependiendo de la situación. Entonces, si yo dejo que la luz pase por el vidrio de la casa o apunto un láser al vidrio y el láser va a pasar hacia afuera, no se va hacia el patio, ahí estaría comportándose como onda. Ya, pero si yo coloco una ampolleta y empiezo a hacer sombras, o sea, coloco una lámpara y comienzo a hacer sombras, ahí se estaría comportando como partícula. Entonces puedes tener esta doble personalidad, como este doble comportamiento. Entonces ahí se entiende mejor cuál es la teoría dual. Puede ser una de las dos, dependiendo siempre de la situación. ¿Ustedes me dicen sí o no? ¿Se entendió ahí mejor? ¿Sí? Ya. Sí, características de la luz. La luz, como onda, yo la puedo definir como una onda electromagnética y transversal. Aquí tenemos que echar pie a lo que habíamos visto antes. ¿Por qué podía ser una onda electromagnética? ¿Qué definía que fuese una onda electromagnética y no mecánica? ¿Qué característica era esta?
¿Qué diferenciaba una onda electromagnética de una onda mecánica? ¿Se acuerdan cuál era? Recuerden que una onda electromagnética se diferencia de una onda mecánica porque la electromagnética puede viajar por el vacío. En cambio, la onda mecánica necesitaba sí o sí de un medio material para propagarse, de un medio sólido, líquido o gaseoso. Eso hace diferencia, o eso diferencia una onda mecánica de una electromagnética. Entonces, esta luz, como proviene del Sol, la que nosotros alcanzamos a percibir, viene desde el espacio, por eso es una onda electromagnética. ¿Ya? Tiene esta doble personalidad, como yo les decía en un comienzo, ¿ya? Puede ser onda o puede ser partícula. Nosotros definimos luz como todo aquello que pueda estimular nuestra vista. Ya sabemos que esto que pueda estimular nuestra vista viene de alguna fuente que la emite por sí misma o que la refleja, ya que la emite como el sol o que la refleja como la luna. ¿Ya? Chiquillos, cuando la luz viaja por medios que son transparentes y homogéneos, ¿qué quiere decir? Por medios que son transparentes y que no cambian sus características, la luz siempre viaja en línea recta, ¿ya? Y esta luz, es algo ahí como súper extraño, la luz se origina en el átomo. ¿Se imaginan o qué creen ustedes que pasa en el átomo para poder generar esta luz? ¿Qué creen ustedes que pasa ahí? ¿Por qué creen ustedes ahí que se origina en el átomo? ¿Qué pasa con estos electrones? Según lo que ustedes más o menos creen que pueda pasar para que se origine la luz. ¿Ya? Así que si ustedes recuerdan, no lo saben ya, cuando los electrones están ubicados en ciertas órbitas, ya, todas las órbitas aceptan una cierta cantidad de electrones. Entonces cuando estas órbitas se vuelven inestables es cuando llega un electrón que no pertenece a esa órbita, ¿ya? Entonces en este salto de electrones se origina lo que es la luz, ¿ya? Porque la luz tiene la capacidad de estos electrones saltan de un nivel a otro, van cambiando como de lugar. Entonces cuando cambian de lugar, emiten una cantidad de energía, ¿ya? Y esa energía es la luz. ¿Ya? Así que eso es, chiquillos, lo que nosotros alcanzamos a ver como luz. No es que se origine cuando yo voy y aprieto el interruptor, ¿ya? Sino que se origina en el átomo producto del salto, de este cambio que tienen los electrones de un nivel a otro. Chiquillos, ¿hasta ahí alguna duda, consulta, pregunta que tengan? ¿Ustedes me dicen sí o no? ¿No? Veamos. Avancemos entonces. Chiquillos, el principio de Fermat. Es un nombre más feo de lo que parece, pero es algo bien sencillo de trabajar. El principio de Fermat dice que la luz siempre va a viajar por el camino más corto, ¿ya? No se va a dar la vuelta larga, sino que va a tomar el camino más pequeño, el que le tome menos tiempo, ¿ya? Dicho eso, nosotros establecemos que el camino más corto siempre para unir dos puntos es en línea recta. Por eso decimos que la luz viaja en línea recta. Este principio afirma lo que habíamos dicho anteriormente. Y además decimos que viaja por el camino más corto. Viaja, chiquillos, a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. ¿Habían escuchado este valor que está acá? ¿Ya? Es el valor o lo que viaje más rápido actualmente. Si llegasen los científicos a futuro a estudiar y a descubrir una partícula que viaje más rápida que la luz, muchas de las teorías que nosotros conocemos actualmente quedarían obsoletas. ¿Por qué? Porque se hacen suponiendo que la luz es la partícula que viaja más rápido, ¿ya? Imagínense acá, recorre 300.000 kilómetros en un segundo. Entonces, si hacemos así como que eh, recordamos lo que habíamos visto antes, el sonido viajaba a 340 metros por segundo. Incomparable la diferencia, va acá 300.000 kilómetros en un segundo.
Acá con suerte recorre 340 metros en un segundo. Ya por eso la velocidad de la luz es el valor más alto que se conoce actualmente. ¿Ya? Por eso les decía yo, si descubrimos o encontramos que hay una partícula que viaja más rápido que esto, muchas de las teorías actuales quedarían obsoletas. ¿Dudas, consultas, preguntas hasta ahí? ¿No? No, no hay dudas. Ya, pasemos entonces. Ya, chiquillos, miren. Ya acá nosotros tenemos la velocidad de la luz en el vacío, que es cuando viene desde el medio exterior, que el máximo valor que alcanza, que son estos 300.000 kilómetros por segundo. Cuando la luz cambia de medio, ya cuando pasa del vacío al aire, a un medio sólido o a un medio líquido, hay una diferencia, hay una disminución en la velocidad que tiene, ¿ya? Acá pasa como lo contrario. ¿Se acuerdan que es del sonido desde el medio gaseoso al sólido viajaba más rápido? O sea, del gaseoso viajaba más lento y después iba aumentando su velocidad. Acá pasa lo contrario. Desde el vacío a otro medio material, la luz disminuye su velocidad, ¿ya? Así que eso es fundamental. Jamás va a ser comparable con la velocidad del sonido en un medio sólido o en un medio líquido, ¿ya? Si bien la disminuye, no la disminuye considerablemente como lo hacía el sonido, porque miren acá en el agua. Son, si yo lo veo acá, son 225.000 kilómetros por segundo. Y en el agua el sonido no lograba alcanzar más de 1.200 metros por segundo, ¿ya? Por lo tanto, acá desde el vacío a otro medio, la luz lo que va a hacer es disminuir su velocidad. ¿Se entiende? Y el máximo valor lo alcanza en el vacío. Se designa con la letra C. Si ven, si buscan quizás algo por ahí, van a encontrar que la velocidad de la luz se asocia o se abrevia con una letra C. Pero el máximo valor que alcanza lo hace en el vacío. ¿Ya, chiquillos? ¿Hasta ahí dudas, consultas, preguntas que tengan? ¿Ya ustedes me dicen? ¿Avanza entonces? Ya, chiquillos, cuando la luz viaja por un medio material, ya sea un medio sólido, líquido o gaseoso, ya, si las ondas de luz tienen diferentes frecuencias, es porque se van a también mover con diferentes velocidades. Ya, por lo tanto, después vamos a ver en la diapo que viene que los colores tienen diferentes frecuencias. Al tener diferentes frecuencias implica que en un mismo medio se mueven con diferentes velocidades. ¿Por qué? Porque la frecuencia es la que determina en este caso si se va a mover más rápido o más lento. ¿Ya? Por lo tanto, en los medios materiales, que se mueva más rápido o más lento depende solo de la frecuencia que tenga esta onda. Acuérdense que la frecuencia era la cantidad de vueltas que daba una onda, cuántos ciclos hacía en función de un cierto tiempo. ¿Ya? Vamos a avanzar, chiquillos. Miren acá, la dispersión de la luz blanca, ¿ya? La luz blanca es la luz que nos emite el sol. Es que esta fuente natural que nosotros tenemos emite una luz blanca. ¿Ya? Este fenómeno, ¿a qué lo podemos asociar esta dispersión? ¿A qué fenómeno podemos asociar esto? ¿Un arcoíris? ¿Sí? No sé. ¿Sí? ¿Por qué se produce el arco iris? ¿Por agua y luz? Ya, Algo por así. agua y luz, ¿sí? De hecho, aquí la dispersión de la luz blanca, nosotros vamos a ver que cuando la luz se dispersa, se separa en la gama de colores que alcanzamos a percibir, que va desde el rojo hasta el violeta. ¿Por qué pasa esto? Porque hay dos fenómenos. La luz se dispersa cuando se separa en la luz blanca, en los colores que nosotros alcanzamos a percibir, y también está el fenómeno de refracción. ¿Ya? ¿Por qué refracción? Porque la luz primero estaba en el aire, después pasó por una gotita, ya por el agua como decían, y después volvió a pasar al aire.
Entonces la dispersión de la luz es esa, se separa la luz blanca en la gama de los 6 colores que alcanzamos a percibir. Y además se refracta, ¿por qué? Porque tiene la capacidad de cambiar de medio. Y el arco iris, o el orden de un arco iris, siempre va a ir desde el rojo hasta el violeta, siendo el color rojo el que tiene una frecuencia más baja en comparación a un color violeta. Ya el rojo tiene una menor frecuencia y el violeta tiene una mayor frecuencia. ¿Se acuerdan qué pasaba con la longitud de onda? Si la frecuencia era más grande o mayor. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasaba con la longitud de onda, con la separación entre las crestas? ¿Se acuerdan o no? No se acuerdan. Chiquillos, ¿alguien ahí tiene el micrófono prendido? Por favor, que lo apague. Ya, chiquillos, acá, recuerden que cuando nosotros hablamos de frecuencia y de longitud de onda, lo vimos al comienzo. ¿Ya? Entonces, cuando la frecuencia es menor, esto de acá es una frecuencia menor en comparación a esta frecuencia. Por lo tanto, mientras menor sea la frecuencia, mayor es la longitud de onda. Y acá sería menor la longitud de onda. ¿Por qué? Porque están más o menos separadas las crestas. Por lo tanto, mientras menor sea la frecuencia, mayor separación hay en esta onda. ¿Ya? Así que esa es la dispersión de la luz. Entonces recuerden que la luz se dispersa porque se refracta, ¿ya? Porque cambia de medio. Vamos a ver ahora un par de ejemplos y con esto vamos a terminar la clase y les cuento que ya no van a llevar tareas, solo van a llevar actividad el día jueves 30, creo. Jueves 30 de julio ahí llevarían una actividad, chiquillos, a la casa. Paula, ¿algo quiere preguntar? Dígame. No, los ejemplos los íbamos a hacer en clase. Ah, ya si los hiciste, no hay problema, los revisamos ahora. ¿Ya? No. Yo les voy a colocar ahí cuando diga tarea específicamente o cuando sean ejemplos que vamos a trabajar en clase. Pero si los hizo, lo revisamos. Miren entonces, ¿cuál de las siguientes fuentes de luz es o son secundarias? No nos estamos enfocando en que sean secundarias artificiales o naturales, solo que sean secundarias. Recuerden que este concepto de acá hace relación a que tienen la capacidad de emitir, de reflejar la luz que le llegan de otros cuerpos. ¿Cuál podría ser entonces, chiquillos? Luna llena y un espejo reflejando la luz del sol, en la E. Entonces podríamos decir que es la luna llena y un espejo reflejando la luz del sol. Súper bien, pero si yo hubiese puesto secundarias y naturales, que cumpliera con que fuera secundaria y natural. Eso no sería la luna llena. Ahí sería solo la luna llena, sí. ¿Ya? Y la linterna, en este caso, es primaria y artificial. ¿Ah? Porque tiene la capacidad de emitir su propia luz, pero fue hecha por el hombre. Ya, así que ahí está. Súper bien. Veamos la otra, miren. Ya, respecto a las afirmaciones de la luz. ¿La velocidad de propagación que tenía la luz en el agua era más grande que en el aire o era al revés este proceso? ¿Qué dicen ustedes? Oni, apaga el micrófono. Si alguien tiene ahí prendido el micrófono. Chiquillos, acá, en el agua, es más lento que en el aire, ¿ya? En el aire alcanza el máximo valor, es muy similar al vacío. Entonces, de aquí hacia acá, disminuye. Por lo tanto, esta opción no es, la primera no es. Ya, entonces descartamos solo 1 y 2, 1 y 3. Ya, ahí se me van harta. Entonces tenemos, puede ser la 2 o la 3. La B. Ya, ¿por qué la B? ¿No es la B? No. Entonces No. la C.
Ya, ahí sí, es igual nos queda una sola opción, ¿ya? ¿Por qué no es la B, chiquillos? Porque cuando yo les dije que eran 300.000, eran kilómetros y aquí eran segundos. ¿Ya? Eran kilómetros y segundos, no eran kilómetros y horas. Así que ojo con eso. Ya, y la luz de energía, sí, es un tipo de energía. Y está compuesta por fotones, porque cuando saltan estos átomos cuando saltan los electrones en el interior del átomo, emiten una energía. Y esa energía se llama fotón. Por eso era solo en este caso, solo la 3. Ya, veamos la otra entonces. Son un poquito las preguntas, pero era para que las resolviéramos en clases. Chiquillos, respecto a la luz, ¿qué podemos afirmar? ¿Es una onda electromagnética? ¿Sí o no? No. No, sí, pues sí, acuérdense que es una onda que viaja en el vacío. Por lo tanto, es una onda electromagnética. Ah, ¿Ya? La B. Ya. Recuerden que es una onda transversal, porque estas dos iban de la manita. ¿Se acuerdan que toda onda electromagnética iba a ser una onda transversal? sí. Veamos entonces acá. No se propaga en medios materiales. Mentira. Mentira. O sea, sí. Sí se No sé. propaga. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta en este caso? La D. La D. ¿Ya? D. Si dijera ahí, si se propaga en medios materiales, hubiesen sido todas. Pero lo que no se propaga es mentira, pues si no, no dejaríamos que la luz entrara por el vidrio, por las cortinas al dormitorio o a la casa. ¿Ya? Y creo que ahí termino, chiquillos. Me esperan un ratito que tengo... Ah, dime. La lista del súper va a salir